Vamos a hablar ahora acerca de o cuidas o descuidas, porque no hay otra razón. Todo hombre, toda mujer ha sido diseñada con este propósito, de cuidar. Según lo que dicen las Escrituras en el libro de Génesis, capítulo 1, cuando Dios, reunido en la Santa Trinidad, hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hacen la siguiente declaración, donde dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego le dice: señoree sobre los peces, las aves y todo animal que está sobre la tierra. En realidad lo que Dios le estaba diciendo al hombre es que el hombre que tiene ahora todo lo que nosotros tenemos, toda esa esencia, el amor, ¿no? Y amor es cuidado, ¿no? Entonces Dios, ¿qué hace? Nos entrega a nosotros un lugar muy hermoso llamado paraíso, ¿no? Un lugar donde usted y yo fuimos diseñados para cuidarlo, para labrar, para hacer producir, para que la tierra siga germinando, y no para descuidarlo, porque lo opuesto a cuidar es descuidar. Entonces usted y yo no hemos sido diseñados para descuidar. Entonces usted tiene que estar bien persuadido que su propósito más trascendental en la vida, su diseño creacional, es justamente que usted ha sido diseñado por Dios con la finalidad de cuidar. Así que la persona que tiene ese lado, tú has sido creado para cuidar. Y es importante que usted se lo pueda declarar, porque muchos de nosotros muchas veces no conocemos este principio. Y como uno no conoce este principio, camina en un despropósito. Y ese despropósito tiene que ver con el descuido. Y entonces cuando usted y yo no conocemos este principio, entonces simplemente vamos a estar pues alejados de la verdad de Dios. Ahora, este principio que opera en la vida de todo hombre, toda mujer, tiene de por sí un gran resultado en la vida del ser humano. Cuando nosotros cuidamos, atraemos la bendición de Dios hacia nuestra vida. Pero cuando nosotros descuidamos, atraemos las maldiciones hacia nuestra vida. Entonces es lo mismo que ocurre. Si usted puede, muchos me dicen: pastor, si yo ganara más, estaría mucho mejor. Podría ser verdad. Pero la experiencia nos dice a nosotros que no se trata de cuánto ganes, sino que se trata cómo tú administras el dinero, qué cuidado tienes tú del dinero para que te pueda alcanzar. Porque si no, usted puede ganar mucho más y igualito, si no es ordenado, si no es cuidadoso, ¿va a ser qué? Descuidado, pues. Y va a terminar despilfarrando todo su dinero y teniendo siempre la misma necesidad. Personas que llegaron a la iglesia con ese problema, vieron un incremento y siguen metidos en el mismo problema. Siguen estando en la misma necesidad. ¿Por qué? Porque ellos están caminando fuera de ese propósito y por lo tanto están trastornando el diseño de Dios en su vida y están trayendo esas maldiciones. Entonces Dios me ha dado a mí un propósito que es cuidar. ¿Qué tengo que cuidar? Mi vida primeramente. ¿Por qué? Porque si yo estoy bien, voy a poder hacer sentir bien a los demás. Si yo no estoy bien, yo no puedo hacer sentir bien a los demás. Yo necesito cuidar mi salud, cuidar mi bienestar. Entonces tengo que cuidar cómo me alimento, tengo que cuidar mis horas de sueño, tengo que cuidar pues el hacer deporte para aquellos que puedan hacer, porque lo que yo tengo ahorita es un producto de un descuido, de una mala decisión, porque sabiendo lo que los médicos me decían, que no haga más deporte, yo simplemente lo seguía haciendo. Y esas son las consecuencias hoy en día que bueno, me toca tocar, me toca vivir, y tengo que aceptarlo porque fueron producto de una mala decisión. No cuidé en su debido tiempo y ahora tengo unas consecuencias. Entonces siempre nuestras decisiones van a traer unas consecuencias, y lo que Dios quiere es justamente eso. Si tú cuidas tu matrimonio, tu relación con tu cónyuge va a estar bien, y por lo tanto tú vas a estar bien también. Pero cuando nosotros descuidamos nuestra relación matrimonial, hay problemas dentro del hogar, hay conflictos entre la pareja, hay conflictos entre la relación de padre con hijo, la forma como se cría, hay conflictos de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Porque estamos caminando en un despropósito, estamos descuidando lo que Dios nos ha entregado. Y entonces es importante que usted pueda entender que todo lo que usted necesita para cumplir su tarea se le ha sido entregado. Porque la palabra de Dios, hablando del fiel y verdadero, el Dios todopoderoso, dice que usted y yo hemos sido creados a su imagen y
se me cansa. Dios nos ama y Dios nos cuida. Y yo creo que lo que estamos viviendo en el Perú en este tiempo, a pesar de la corrupción, a pesar de la pandemia y todo lo demás, es producto del cuidado de Dios para con esta tierra. Es producto del cuidado de Dios para con tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Y amar es cuidar, no es descuidar. Así que gozamos del privilegio de estar siendo cuidados, pues, en nuestra economía, en nuestra salud, siendo cuidados también en la vida de esta iglesia, porque gracias a Dios todavía podemos continuar abriendo el servicio aquí, ¿no? Y podemos seguir trayendo, pues, la palabra. Entonces, cuidar también, hermanos, significa servir. El principio, cuando Dios le da al hombre la autoridad y el gobierno, no es para que el hombre se sirva. El concepto humano es diferente. Si yo tengo poder, es para que los demás me sirvan a mí. Pero la palabra de Dios nos deja a nosotros un ejemplo bien claro. Como nuestro Señor Jesucristo, a quien sus discípulos le llamaban Señor, Él servía a sus discípulos. Hasta el punto que dijo que el que quiera ser mayor que todos, tiene que ser el último entre sus hermanos. Tiene que servir a todos los demás. Y Él decía, ¿cuánto más si ustedes me llaman a mí Señor? ¿No? Él se sacó, dice, el manto, se ciñó, hice una toalla y comenzó a lavarle los pies a todos sus discípulos. Pero hasta que llegó donde Pedro. Siempre los Pedros, ¿no? ¿Y qué le dijo Pedro? No, Señor, ¿no? A mí no me vas a servir. Más bien, yo te tengo que servir a ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, es necesario que yo haga esto contigo. Y cuando él comprendió la necesidad de ser cuidado por el Señor, entonces él dijo, no, Señor, entonces báñame también. Y Jesús, ¿qué le dijo? No, Pedrito, tú ya has sido limpiado. Lo único que te falta son que te laven los pies. Y eso tiene que ver también con nosotros. Muchas veces usted y yo hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y no aceptamos el cuidado de Dios porque queremos tener control sobre las situaciones que estamos viviendo. Solo cuando ya se nos escapan de nuestras manos o perdemos el control, recién le decimos, Señor, ayúdame. Y así no es. Una persona que ha entendido el amor del Señor sabe muy bien que todos los días de nuestra vida necesitamos del cuidado de Dios, ¿no? Y el trabajo y el amor de Dios manifestándose dentro de nosotros. Por eso que su palabra dice que separado de mí, nada podéis hacer. Cuando usted recibe de parte de Dios su cuidado, entonces usted está capacitado para cuidar a otros. Cuando usted no se deja cuidar, entonces usted se va a dar cuenta muchas veces que usted va a ir cometiendo error tras error y va a generar problema tras problema. Así que déjese cuidar. En otras palabras, déjese amar por Dios. Así que dile a la persona que tienes al lado, déjate cuidar por Dios. Porque Él te ama. Porque ese principio es importante, ¿no? Recuerden, uno para dar, uno tiene que recibir. Uno no puede dar lo que no tiene. Y conociendo este principio, dice la palabra de Dios también, que para Dios nuestro propósito no cambia. ¿Qué significa? No importa las circunstancias que ustedes pueden estar atravesando. Si tú estás enfermo, ¿qué significa? Me voy a descuidar en mis funciones. No puedes. Tienes que seguir. ¿Cuántos de nosotros somos padres de familia y tenemos que seguir yendo a trabajar cuando estamos enfermos? Porque si no, no llega sustento para nuestros hijos, no hay la ayuda. ¿Por qué? Porque es un principio que opera dentro de nosotros, tenemos que cuidar, ¿no? Y cuanto más las mujeres también lo hacen. Entonces, para Dios este principio no cambia. Más allá de cualquier circunstancia, es un principio que permanece para siempre. ¿Por qué permanece este principio operativo para siempre? Porque este principio no cambia, no ha cambiado ni cambiará. Porque al final de nuestros días, al final de tus días y los míos, vamos a entrar delante de la presencia de Dios y vamos a hacer una rendición de cuentas. Usted y yo vamos a rendirle cuentas a Dios. Si hemos cuidado o hemos descuidado todo lo que Dios me ha entregado. Usted va a rendir cuentas como esposo acerca de su esposa. Porque Dios te va a decir, ¿y dónde está la hija que yo puse? Ahora tú dirás, yo tengo que responder por mis hijos, sí, porque herencia de Jehová son nuestros hijos. Usted y yo tenemos que dar
cuenta de nuestro cuidado, de todo lo que hemos recibido de parte de Dios. Lo que hemos recibido, lo que recibimos en este tiempo y lo que seguiremos recibiendo en el futuro. Porque el Señor siempre va a ir añadiendo a nuestra vida, pues, propósitos para que nosotros podamos seguir siendo, dice, salvos por la fe en Jesucristo. Aunque usted y yo somos salvos, dice, no nos hace a nosotros excepto de que un día estemos delante de la presencia de Dios para ser juzgados. No vamos a ser juzgados para condenación porque ya por amor a Jesús, no, ya usted es salvo. Pero dice la palabra, yo se la enseñé la semana pasada, que vamos a ser, dice, juzgados para que nuestras obras pasen por el fuego y las que queden sean nuestra recompensa. Y la Escritura dice que al final no vaya a ser que ninguna obra tuya quede y solamente sea salvado por la gracia de la misericordia de Dios, por el fuego. Pero la palabra de Dios nos dice que usted y yo vamos a rendirle cuenta. Y en el libro de Romanos capítulo 14, verso 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Dice, cada uno va a dar cuentas también acerca de sí mismo, ¿no? De todo lo que hemos nosotros recibido de parte de Dios en nuestra vida. Así que, hermanos, debemos de estar persuadidos de este propósito en nuestra vida. Dios nos creó para cuidar y no descuidar. Dile a la persona que tiene a ese lado, Dios te creó para cuidar y no para descuidar. Ahora, los que somos casados, sabemos que esa tarea no es fácil, ¿sí o no? Porque tú tienes a una persona a tu lado que es completamente parecida a ti, pero es un mundo totalmente diferente. Y no es fácil. La vida conyugal no es fácil, ¿no? La ilusión del enamoramiento, el amor, todo es bonito. Pero en la convivencia, donde comienzan a descubrirse la verdad de cada uno y por lo tanto comienza a haber una fricción que es necesaria para que haya un acoplamiento. Es necesaria que las fricciones ocurran para que haya un desgaste y luego ellos puedan acoplarse, ¿no? Teniendo a Dios bajo este principio en nuestra vida, que estamos ahí para cuidarnos los unos a los otros. Entonces, esta tarea no es fácil. Por eso es que Dios ordenó en su palabra que usted tiene que ser valiente y es forzado, porque te va a costar. Va a requerir de esfuerzo, va a requerir de valentía, porque muchas veces muchos van a querer claudicar y tirar la toalla y ya no seguir adelante. Entonces, por lo tanto, ahí es donde tiene que salir esa valentía, ese coraje, para seguir avanzando y seguir perseverando, ¿no?, en esa relación. Entonces, en el libro de Josué, capítulo 1, estamos aprendiendo durante este mes el capítulo de Josué 1:9, ¿no? ¿Qué dice 1:9? En otras palabras dice, mira que te mando que te des fuerces, ¿no? Una orden, ¿no? Y seas valiente, dice, ¿no? Entonces, pero curiosamente leemos ese versículo, pero ¿por qué no leemos desde el versículo 7? El versículo 7 dice lo siguiente, Josué 1:7. Escuche y preste atención a esta primera palabra. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Qué dice? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Dice, para cuidar y hacer, dice, todo lo que mi siervo Moisés te ha dejado, pues, por ordenanza de parte de Dios. La palabra de Dios nos dice a nosotros que debemos de cuidar justamente esta parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros descuidamos lo que Dios nos dice a nosotros, es donde comienza a producirse en nuestro carácter dificultades. Cuando el esposo y la esposa dejan de hacer lo que Dios dice en su palabra, es donde se generan los grandes conflictos. Cuando el marido se revela a la voluntad de Dios, que dice, marido, ama a tu mujer. No te dice entiende, no te dice compréndela, sino te da una orden específica. Marido, ama a tu esposa. Porque Dios ya sabe que es complicado. Dios lo sabe, así la diseñó. Así que tranquilo. Y se lo dio con mucho amor. Por eso Dios le dijo al hombre y le dio la orden, ámala. Entonces, si usted está amando a su esposa, usted no tiene por qué tener problemas matrimoniales. Pero si tú te descuidas de la orden de Dios y te dejas llevar por tus emociones, tus sentimientos,
entonces vas a comenzar a mirar los defectos de tus esposos. Y vas a terminar peleando, discutiendo. Y entonces no estás cuidando, sino estás descuidando. Lo mismo ocurre con la esposa. A la esposa no le dice, ama a tu esposo. ¿Qué le dice a la esposa? Que lo honres, ¿sí o no? ¿No? Porque la honra, ¿a quién beneficia? ¿Al que la recibe o al que la da? El que la da, pues. Y entonces Dios te dice bien claro en su palabra, de que si tú honras a tu esposo, entonces tu matrimonio va a estar bien. ¿Cuántos quieren que su matrimonio se vea? Entonces, como dice la palabra, solamente esfuérzate y sé valiente por cuidar en poner por obra lo que Dios dice en su palabra. Asimismo opera en la parte de la educación de nuestros hijos. Si somos los dos una sola carne, como equipo tenemos que criar a nuestros hijos. No como nosotros queremos, porque a veces nuestro amor nos puede llevar a un despropósito. Porque descuidamos lo que Dios dice en su palabra y terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Porque ¿cuántos de nosotros ya no tenemos planes para nuestros hijos? ¿Qué queremos que estudie? ¿Qué quieren que dónde van a ir? ¿Qué universidad? Ya tenemos planes para ellos. Y nos hemos olvidado que no son nuestros hijos, son los hijos de Dios. Y que Dios tiene un propósito ya en su vida. Y que tenemos que cuidar ese propósito. Y no imponer nuestro propio plan sobre su vida. Pero también a los hijos, ¿qué le dice? Honra a tus padres. ¿Para qué? Para que te vaya bien y todo lo que emprenda, dice, pues, sea bueno para tu vida. Entonces, hermano, cada vez que usted cuida en poner por obra lo que Dios dice, las bendiciones de Dios van a venir sobre tu vida. Y como dice este pasaje, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué dice la palabra? Para que usted sea prosperado en todas las cosas que usted emprenda. Porque recuerde, el cuidar atrae la bendición de Dios hacia mi vida. El descuidar aleja las bendiciones de Dios hacia mi vida. Entonces, como creyentes tenemos que estar persuadidos de ese propósito divino que Dios nos ha dado, que es justamente cuidar. ¿Por qué? Porque esta es la razón de cuidar. Porque en la vida siempre usted y yo vamos a rendir cuenta de todo lo que se nos ha conferido. ¿Por qué? Porque Dios nos ha nombrado administradores. No somos dueños. Hermano, hermana, no nos equivoquemos. Muchas veces decimos, mi esposa. No es su esposa. Es la hija de Dios. Y te la ha prestado por un tiempo. ¿Para qué? Para que la cuides. Mi esposo, lo marcaré su frente, dice, ¿no? No es tu esposo, es el Hijo de Dios, que te lo ha puesto en tus manos para que tú lo cuides. No, son mis hijos, yo puedo hacer con ellos lo que quiera. No son tus hijos, son los hijos de Dios. Y dice la palabra que tú has sido nombrado administrador para que puedas cuidar de la vida de ellos. Porque va a llegar un momento en que lo presentaremos delante de la presencia de Dios y vamos a rendirle gloria y honor al Señor. Hermanos, si nosotros cuidamos de hacer conforme la palabra de Dios dice, entonces vamos a traer la gloria de Dios a nuestra vida. Vamos a traer la presencia de Dios dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, dentro de nuestro matrimonio. No digo que no hayan diferencias, van a haber diferencias. Por eso que la palabra de Dios te dice también en el libro de Efesios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que espero que el día de hoy, aquellos que tienen alguna diferencia, no se vayan a dormir estando peleados. Reconcíliense. Porque solamente tienen que cuidar y hacer conforme Dios dice en su palabra. Entonces, es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, no solamente traemos, dice, la gloria de Dios para nuestra vida, sino que eso trae como beneficio, cuando mi matrimonio, mi familia, mis hijos y mi relación está bien, eso trae como beneficio que el reino de los cielos se extienda. Porque cuando nuestros hijos crecen con seguridad, ellos saben muy bien las decisiones que van a tomar futuras en la vida. Y las personas que están buscando modelos que copiar o dónde aferrarse a ellos, entonces van a mirar lo bueno que está ocurriendo en tu vida y tú vas a poder decir, es que solamente estoy haciendo lo que Dios dice. No estoy haciendo nada más
estoy poniendo por obra lo que la palabra de Dios dice. Y si tú lo haces, también vas a tener los mismos beneficios. Entonces, qué importante es que como creyentes, como cristianos, podamos nosotros cuidar. Cuida tu vida, cuida tu salud. Por si acaso que justamente cuidando la salud, ya mi esposa me compró las pastillas que tengo que tomar terminando acá. Cuida a tus hijos, tu familia, tu prosperidad, tu trabajo. Cuida tu fe, que es importante. Porque la fe, recuerden, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la fe justamente radica en que usted y yo permanezcamos cerca de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es autor y consumador de nuestra fe. Y si nosotros tenemos fe, vamos a tener un lugar donde pertenecer, una iglesia, y vamos a cuidar de la iglesia, porque muchas veces lo opuesto a cuidar es descuidar. Y lamentablemente, como a veces no cuidamos dentro de la casa, a veces también dentro de la iglesia no cuidamos. Y terminamos murmurando, terminamos criticando, terminamos juzgando, terminando haciendo comentarios destructivos, más que edificantes. Y eso no ayuda al reino de los cielos. Entonces la palabra de Dios me dice que yo tengo que vivir conforme a Dios dice. Y la palabra me dice a mí, ¿no?, cuán hermoso es habitar todos los hermanos juntos, ¿no?, unidos en armonía, viviendo en un mismo espíritu, en un mismo amor. Entonces, por lo tanto, yo tengo que hacer lo que la palabra de Dios dice que tengo que hacer. Así que yo, la persona que tienes al lado, tienes que hacer lo que Dios dice que tiene que hacer, solamente. Solamente, dile. Solamente. Porque, escuche lo que Dios dice en 1 Pedro 4, del 10 al 11. Dice, cada uno según el don que ha recibido. Y esto es importante que usted lo entienda. Dice, cada uno. ¿Qué significa? Que todos hemos recibido un don. Aquí no hay ninguno que yo no sé, yo no tengo ninguna habilidad. Cada uno tiene un don, ¿no? Y la palabra dice, conforme cada uno ha recibido, dice, ministrenlo a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, a ver, ¿cuántos podemos hablar aquí? Amén. Todos podemos hablar, ¿sí o no? Y gloria a Dios por eso, que es una bendición que usted puede hablar. Amén. Pero la palabra de Dios me dice que los que hablan, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Amén. Y no conforme a tu emoción, no conforme al mundo dice. Yo tengo que hablar conforme Dios dice en su palabra. Y la única forma de poder yo tener el lenguaje de Dios es metiéndome a la presencia de Dios, a estudiar la palabra, a memorizar la palabra, a escudriñar y meditar la palabra dentro de mi vida. Porque de esa manera yo voy a tener el lenguaje de Dios, que es un lenguaje de amor y de cuidado. Por eso que te recomienda, más en esto dice, pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo aquello que es digno de buen nombre. En eso medita, en eso piensa. ¿Para qué? Porque tu pensamiento tiene la capacidad luego de producir en ti una fuerza, una energía, que hace que luego tú actúes de acuerdo como tú has pensado. Aquí nadie dice, no, yo actué y después pienso. No, usted primero piensa y luego actúa. Piensa y luego habla. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que Dios dice. No descuidemos nuestra relación. Si yo cuido mi relación con Dios, voy a tener el lenguaje de Dios. Y el lenguaje de Dios es un lenguaje de amor, de cuidado y de bendición para los unos con los otros. También dice, hermano, por eso, hermano, o estás cuidando o tú estás descuidando. Te pregunto, y justamente lo que le decía a los hermanos, ¿están cuidando de mantener ese fuego encendido dentro de ustedes? ¿Están cuidando su relación con Dios? ¿Están cuidando su tiempo de estudio y meditación personal con la palabra de Dios? ¿Están cuidando en poner por obra la palabra, obedeciendo los mandamientos? ¿O estamos descuidando nuestra relación con Dios, nuestro estudio con la palabra? Estamos descuidando mantener encendido el fuego del Espíritu dentro de nosotros. Porque o cuidas o descuidas, no hay otra. O cuidas o descuidas. Es tu elección, es tu decisión. Y entonces Dios quiere que usted aprenda a tomar una buena decisión. Y esa decisión es que usted sea cada día más semejante a Él. Por eso la declaración que en la palabra de Dios dice, mas ahora yo hablaré bendición y no maldición. Hablaré de salud y no de enfermedad.
hablaré de abundancia y no de escasez. Porque eso es la palabra de Dios para mi vida. Entonces yo tengo que tomar una decisión. La semana que viene vamos a hablar acerca de la importancia, y esto es para el mensaje para los hombres, de tus decisiones. Porque las decisiones que tú tomes no solamente afectan tu vida, sino que afectan la vida de tus generaciones. Por eso qué importante es que nosotros cuidemos nuestra relación con el Señor. Porque vuelvo a repetir, el cuidado atrae la bendición de Dios a mi vida. Pero aquel cristiano dice que obedece la palabra de Dios, que cuida el haber sido ya limpiado, dice, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, cuida sus vestiduras, entonces dice, es aquel que recibe la recompensa. Ahora, yo a través de un ejemplo práctico quiero que usted se dé cuenta. ¿Cuántos alguna vez se han puesto una ropa blanca? Pantalón blanco, una blusa blanca, ¿sí o no? Y usted tiene extremados cuidados, ¿sí o no? Usted no va con un pantalón blanco y se sienta donde quiera, ¿no? Usted va con su papelito, su pañuelito, limpia ahí todo, ¿no? Y se cuida, ¿sí o no? Pero cuando llegas a casa, después de haber salido, te pregunto, ¿tu ropa está limpia o está sucia? Sucia. Sucia. ¿Por qué? Porque el entorno nos contamina. El entorno nos contamina. Y cuando tu ropa está sucia, ¿qué haces? Y la lavas, ¿sí o no? Igual, cuando nosotros salimos con esa vestidura blanca que el Señor ya nos entregó a través del sacrificio de Jesús y su sangre derramada sobre nosotros, el entorno nos contamina. Por eso es que tenemos que tener la sensibilidad de decirle, Señor, perdóname, porque fui ligero de palabra, fui ligero de pensamiento, fui ligero en mi emoción. Vuélveme a limpiar con esa sangre preciosa. Y la palabra dice que aquel que confiesa su pecado, Dios es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y darnos un nuevo comienzo. Y como cada día tengo que cuidar. Cuidar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿cuántos creen que la palabra de Dios es amor? Amén. Pero ¿cuántos saben que la palabra de Dios también es dura y es juicio? Amén. Entonces escuchen lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo piensas que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de la gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis? Porque Dios dice: no dará por inocente al culpable. Claro, eso no es para nosotros de esta iglesia, porque usted cuida, ¿sí o no?, su relación con el Señor. Pero sepa que la palabra de Dios dice bien claro que Dios no dará por inocente a aquel que pisotee la sangre de Cristo. Y esto es para aquellos que dicen: yo soy cristiano, pero terminan viviendo peor que la gente del mundo. Hace un momento tuve que venir en un taxi porque se reventó la manguera de la gasolina del auto, así que tuvimos que venir en 2 taxis. Mi esposa vino con uno y yo solo tomé en otra unidad, y venía compartiendo con el taxista, y él me decía: yo no creo en Dios porque he ido a tantas iglesias y lamentablemente me han decepcionado. Y es porque le tocó estar justamente con aquellos que se decían ser cristianos, pero que no vivían como cristianos, y han sido piedra de tropiezo para esa persona. Y entonces yo, escuchándolo, dejé que hablara todo y luego le presenté el mensaje de Jesús. Y le digo: ¿cómo es tu relación con tu papá? ¿Cómo fue? Mi papá es un cero a la izquierda. Entonces le digo: ese es el gran problema que tú tienes. Porque como tu relación natural con tu padre fue equivocada y no buena, eso te impide que tú puedas aceptar a Dios como papá. Pero quiero que sepas que Dios te ama. Y que por eso, como tú mismo me dices, yo no pensaba recogerlo a usted. Porque venirme con una persona de Cieneguía por 7 soles hasta acá, porque había más gente para recoger, pero no quiso recoger, simplemente me dijo: no, vamos a cruzar. Y yo le digo: es que en el camino del Señor no hay casualidades, hay propósitos. Y el Señor ha permitido que usted esté aquí porque Dios te ama. Amén. Amén. Y quiere presentarte y revelarte sobre tu vida como tu papá. Tú dices un padre natural que te falló, pero yo te quiero presentar a un padre que no falla, y que te ama y quiere seguir cuidando de tu vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Entonces llegamos
y ya hemos quedado a poder tener una reunión y conversar y poder seguir un poco más hablando del Señor. Porque para eso estamos, para cuidar de lo que Dios justamente nos ha entregado aquí en la tierra y enseñarle a las personas, ¿no?, a cumplir nuestra tarea. Por eso, Iglesia Misión Cristiana en nuestra casa, usted y yo debemos ser conscientes a lo que el Espíritu de Dios nos está hablando en estos tiempos. Recuerden, el mensaje de Dios ha cambiado, ya no es el mismo de la mitad de año para esta segunda mitad de este año. Habla acerca de cuidado, habla acerca de responsabilidad, habla acerca de que tienes que poner por obra lo que Dios dice en su palabra, porque te está entregando a ti la revelación de lo que Dios quiere hacer hoy por hoy en tu vida. Y entonces, mientras todo eso es simplemente la introducción por lo que quiero enseñarte, por favor. Recién voy a entrar al tema. Sí, ¿verdad? Recién voy a entrar al tema, simplemente es una introducción. Así. Entonces yo le preguntaba al Señor, y ahora ya estamos terminando esta serie de mantén vivo el fuego dentro de nosotros. Ahora, ¿qué cosa le voy a hablar a la iglesia? Señor, porque tengo que hablarle algo a la iglesia, dime qué le digo, ¿no? Porque yo no quiero enseñar lo que yo quiero, sino lo que tú me tienes que decir. Espíritu Santo, tú eres mi amigo, confírmame. Y entonces el Señor trajo esta palabra que se encuentra en Lucas capítulo 11, versos 24 al 26. Iglesia que tenga oído, oiga lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir. Dice la palabra de Dios así, escrito está: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándole, dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que él primero, dice la palabra de Dios. Dice que cuando el espíritu inmundo sale de la vida del hombre, cuando usted llegó a los pies de Jesús y confesó sus pecados, ese espíritu que había dentro de usted, dice, ha salido y se ha ido. Pero dice la palabra que ese espíritu está, dice, rondando, está dando vuelta. Por eso es que los pecados de muchas personas son cíclicos, son los mismos. Porque muchas veces esa puerta que debió haber quedado cerrada, sigue todavía abierta. Y eso le da un derecho legal a Satanás de venir y atormentar pues justamente su vida. Y entonces el enemigo dice, viene, y al ver la casa dice limpia, barrida y adornada, dice, ¿qué hace? Ya no entra solo, dice, va y busca 7 peores, dice. ¿Por qué? Porque él no quiere verte bien, pues. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que tú estás dejando una puerta abierta. Y entonces en cierta ocasión, un hermano me dijo a mí, que un hermano nuevo en la fe, me pidió, pastor, por favor, quiero que vaya a mi casa a orar. Porque yo estoy en la sala, pastor, y de repente veo una sombra que pasa. De repente, pastor, tengo muchas pesadillas. Escucho bulla en la casa. Y yo no tengo ni perro ni gato. Y entonces me dice, pastor, para que ore y unge en mi casa. Y como era un hermano nuevo en la fe, entonces yo voy a su casa a orar. Es lo que hacemos con mi esposa. Vamos y oramos Pero justamente cuando ya estamos por empezar a orar, el Espíritu dice, pregúntale un poquito más acerca de cuál es la historia de él. Y entonces le pregunté cuál era el contexto de dónde venía él, su fe antigua y lo que él practicaba. Y él me decía pues que era católico, que había participado en fiestas patronales y todo ese tipo de cosas. Y que ya había conocido al Señor y que por lo tanto yo le pregunté, ¿y no tienes todavía alguna imagen, a un ídolo, algo que tengas ahí en tu casa? Y él me dijo, no, pastor, ya todo eso ya lo saqué. ¿Ya? Y entonces el Espíritu decía, síguele preguntando. Y le pregunta, ¿y en tu vida pasada no tuviste curiosidad tal vez por la cartomancia, por la adivinación, ese tipo de cosas? Y él me decía que sí. Y entonces que cuando era más muchacho había comprado libros. Y que esos libros los tenía ahí en su librero, ¿no? En su estado. Y entonces dije, esa es la raíz de los males. Lo que pasa es que tú tienes algo que le pertenece a Satanás. Y como le pertenece a Satanás, él tiene el derecho legal de venir y reclamar.
Porque los libros que son escritos de cartomancia, quiropraxia, y él sacó no solamente esos libros, sino sacó también que en una vez se había comprado su tabla de Ouija, que lo tenía ahí también. Y entonces agarró y lo sacó, ¿no? Dijo, pastor, aquí está eso. Entonces, con mayor razón. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Sacarlo de tu casa y destruirlo, quemarlo. Pero como él tenía miedo porque era nuevo en la fe, le dije, pastor, mejor lléveselo usted y hágalo usted. La clásica, ¿no? Pastor. Así que una vez que hicimos, tuvimos todo eso, sacamos de la casa, oramos por la casa, ungimos y oramos por él. Y la siguiente semana nos volvimos a encontrar en el servicio. Y le pregunto, hermano, ¿y qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo siente tu casa? ¿Has podido descansar? ¿Todo está bien? Me dijo, pastor, he dormido de lo mejor, ya mi casa se siente fresca, está libre, ya no escucho ruidos. Ah, muy bien. Entonces le digo, hermano, ¿qué significa? Significa que tu vida está limpia. Significa que tu casa está limpia. Por lo tanto, ahora tú tienes que entender que es tu responsabilidad mantener y cuidar que tu casa siempre permanezca limpia. ¿Y por qué le digo esto? ¿Sabes por qué? Porque los pastores no somos basureros, que vamos a sacar tu basura cada vez que tú lo metas a casa. Esa es tu responsabilidad, no es responsabilidad del pastor. Por eso es que cada uno va a rendirle cuentas a Dios por sus acciones. Usted y yo hemos sido limpiados ya por Jesús. Él pagó el precio por nosotros. Él blanqueó nuestras vestimentas. Hemos sido santificados por Él. Por lo tanto, no podemos traer. Dice la Escritura que si alguno tiene debilidad, no permanezca solo, no se aísle, porque si no el enemigo lo va a zarandear. Si usted sabe que usted, por ejemplo, la sensualidad es un problema para usted, tenga cuidado con su teléfono, tenga cuidado con su computadora, tenga cuidado con sus canales de televisión que está viendo. Si usted tiene problemas de adicción, tenga cuidado de los lugares donde frecuenta o qué cosa está trayendo a su casa. Si tiene problemas de alcohol, lo mismo. Hemos dicho que una persona que tiene problemas con alcohol no debería tener una botella en su casa, porque eso le da derecho legal a Satanás de venir y, como dice la palabra, con 7 más para hacer que tu estado sea peor que el estado como llegaste. ¿Sabes por qué dice peor? Porque cuando tú llegaste, llegabas sin conocimiento de Cristo, pero ahora tienes conocimiento de Cristo, y conociendo la verdad optan por la mentira. Entonces usted tiene que cuidar su vida, tiene que cuidar su relación con el Señor, tiene que cuidar de mantenerse limpio para que los planes de Dios puedan seguir fluyendo sobre usted y sobre su vida. ¿Por qué? Porque el propósito, hermanos, del enemigo sigue estando vigente, tampoco ha cambiado. Satanás es un imitador. Si Dios no cambia, tampoco su propósito va a cambiar. Sigue siendo el mismo. Por eso que nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Si nosotros cuidamos nuestra relación con Dios, vamos a tener vida y vida en abundancia. Pero si nos descuidamos, abrimos una puerta para que el enemigo entre, nos robe, nos destruya, ¿ya? Y simplemente acabe con el propósito de Dios en nuestra vida. Muchos cristianos bajamos la guardia. Es como cuando comenzaron, después de la pandemia, comenzaron a sentirse mejor y muchos bajaron la guardia. Y aquellos que no se habían enfermado en la primera ola, en la segunda ola, en la tercera ola, se terminaron enfermando después, porque se descuidaron. Ya no se lavaban con alcohol, ya no usaban mascarilla, ya no mantenían la distancia. Volvieron a su rutina de siempre. Ojo, cristianos, entiendan. Cristo ya te limpió, no puedes volver a tu rutina de siempre. Tienes que vivir de una manera diferente, porque el Señor nos dice a nosotros que debemos vivir de acuerdo a su santidad. Por eso dice la palabra en 1 Pedro 5, 8: sed sobrios, dice, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La palabra ser sobrio y velar significa cuidar. Cuida.
Entiende, no bajes tu guardia, cuida, porque tienes un enemigo que se está rondando. Y él no ataca a los pecadores porque los pecadores corren solo al pecado. Él ataca a los cristianos. Sabe que si un cristiano se descuida, no lee la Biblia, no ora, no congrega, no hace vida de iglesia, va a terminar siendo simplemente abriendo la brecha para que él ingrese y destruya su hogar, destruya su familia, destruya su matrimonio. Así que usted tiene que cuidar, vele, sea sobrio. Y por último, si usted quiere sacar al enemigo de su casa, dele lo que le pertenece. Porque si el enemigo te está visitando, es porque hay algo dentro de tu casa que le pertenece. Y esta parte es muy importante que usted le pueda entender. Hermano, usted a lo mejor ya sacó lo que usted sabe y conoce. Y generalmente es lo que nosotros vemos simplemente. Es lo mismo que pasa, ¿no? De los pecados que yo soy consciente me arrepiento, pero lo que me olvidé no me arrepiento. ¿Sí o no? Todavía siguen operando ahí y dándole derecho legal a Satanás. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que tengo que buscar, ¿no? Así que dile a la persona que tienes al lado, tienes que buscar. Tienes que comenzar a buscar, dice, qué cosa puede haber dentro de tu casa que le pertenece al enemigo, que te está visitando, porque todavía hay algo que no se le ha entregado a él. Así que busque bien, revise bien y detecte lo que el enemigo piensa que es suyo por derecho y entrégueselo. Hay cosas que están escondidas que le dan derecho legal a Satanás de venir y atormentarnos. Pero yo quiero que usted pueda entender algo que es muy importante. La Escritura me dice que el mismo Espíritu que reposa sobre nuestro Señor Jesucristo es el mismo Espíritu que está reposando hoy sobre tu vida. Y por lo tanto, ese mismo Espíritu te ha dado a ti el don de discernimiento, donde yo puedo entrar a esa relación íntima con el Espíritu y decirle al Espíritu Santo, ayúdame a ver en lo espiritual qué cosa puede haber que le está dando derecho legal que Satanás venga y atormente mi economía, mi salud, mi relación matrimonial, mi relación con mis hijos. Porque hay veces, hermanos, nosotros recibimos cosas de las personas y sin darnos cuenta hay cosas que son consagradas al enemigo y tú las metes a tu casa. Porque ¿cuántos inconversos conocemos nosotros? Y nos traen a nosotros cosas, ¿sí o no? Y las recibimos y están dentro de nuestra casa. Y no sabemos si han sido consagradas al enemigo o no. Por eso usted tiene que orar. Pídale al Espíritu Santo que le muestre. Y una vez que usted lo detecte, retírelo. Porque esa puede ser la causa tal vez porque usted no sana. Puede ser la causa porque tal vez los problemas familiares siguen permaneciendo. Puede ser la causa porque tu economía se sigue manifestando mal. O por último, porque no estamos haciendo lo que Dios dice. No estamos cuidando. Y si no cuidamos, estamos descuidando. ¿Quiere usted obtener la victoria sobre su enemigo? ¿Quiere que Satanás nunca más lo vuelva a atormentar? Escuche lo que la palabra de Dios dice para usted en esta hora. Santiago capítulo 4, verso 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta palabra es muy importante que usted lo pueda entender. La palabra dice, someteos a Dios. ¿Qué significa esto? Que usted voluntariamente se rinda delante de la presencia de Dios y acepte el cuidado de Dios en su vida. Señor, te necesito. Necesito que cuides mi pensamiento, mi manera de hablar, mi manera de actuar, mi manera de proceder y caminar. Señor, que mis pasos sean gratos delante de tu presencia, que mis pensamientos, que mi forma de hablar. Te necesito, Señor. Y entonces cuando usted vive una vida sometida bajo el cuidado de Dios, dice la palabra de Dios, que usted va a resistir los embates del enemigo. ¿Por qué? Porque ya no es usted quien va a pelear la batalla, sino es Dios peleando por ti. ¿Y sabes qué? Él nunca perdió una batalla. Él todas las ha ganado. Lo que es más importante, el enemigo nunca va a pelear contra Dios, porque sabe que Él está derrotado y lo ha puesto bajo tus
pies. Pero solamente cuando tú cuidas, estás sometido en la voluntad de Dios. Así que, hermanos, que en este tiempo, cuando vayamos a casa, preguntémosle al Espíritu Santo, busquemos qué cosa hay que todavía le pertenece, que puede estar trayendo al enemigo y le está dando derecho legal de entrar a tu casa. Y una vez que lo detectes, sácalo, quémalo, destrúyelo y cierra la puerta y anula cualquier efecto generacional que pueda dejar sobre tu casa. Porque recuerda que tu vida está sometida al poder y al cuidado y al amor de nuestro Dios. En otras palabras, hermano, lo que te quiero decir en esta hora y lo que de parte de Dios es que debes de cuidar tu relación con Dios. ¿Y cómo cuido mi relación con Dios? Permaneciendo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo yo permanezco en el amor de nuestro Señor Jesucristo? Cuando yo hago lo que mi Señor Jesucristo me ha enseñado a hacer. Amar a los demás que aún no le conocen a Él. ¿Y cómo demuestro mi amor hacia ellos? Hablándoles justamente de Jesús, predicándoles, ganándolos para el Señor. Cuidemos nuestra relación con Dios y seamos testigos. Cada uno sabe si ha estado cuidando o ha estado descuidando. Pero ¿sabes qué? Lo maravilloso de la palabra de Dios que nos dice que Él nos da una nueva oportunidad cada día. Y si hoy estamos aquí, es porque el Señor justamente quiere que nos pongamos a cuentas con Él y empecemos a tener un nuevo comienzo con el Padre.